¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Nació en la ciudad griega de Samos, Jonia, alrededor del año 569 a.C. Si bien no existen datos certeros sobre las fechas de su vida, sabemos por Aristóxeno, filósofo griego, que Pitágoras abandonó Samos a los 40 años, por lo que se cree que nació alrededor de la fecha propuesta. Para introducirnos un poco en quién fue Pitágoras, realmente se conoce muy poco sobre su vida. De hecho, por lo que acabo de leer, se supone la edad en la que nació y se sabe muy poco hasta de su infancia, y todos los relatos acerca de su aspecto físico parecen hasta ser ficticios, o sea que se conoce poco y nada sobre él. ¿Por qué su nombre se encuentra en el tan conocido teorema de Pitágoras? Aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras, la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. La relevancia de Pitágoras alcanza también al ámbito de la historia de las ideas. Su pensamiento, teñido por el misticismo y el esoterismo de las antiguas religiones mistéricas y orientales, inauguró una serie de temas y motivos que, a través de Platón, dejaría una profunda impronta en la tradición occidental. Ok, para la primera demostración ya habré puesto una imagen en la pantalla para que vean de qué trata la demostración. Recordamos que el teorema de Pitágoras es: en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, A es el cateto mayor y C es el cateto menor y B es la hipotenusa. Así que nos quedaría A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Considero el área del cateto mayor con cuadrados de 4×4 y el cateto menor con cuadrados de 3×3. Pasamos todos los cuadrados a la hipotenusa, en la cual caben todos los cuadrados antes mencionados perfectamente, formando así un cuadrado de 5×5. Bueno, voy a explicar la segunda demostración, que como la anterior ya habré puesto una imagen en el video. Y tenemos un triángulo rectángulo, el cateto menor vendría a ser C, el cateto mayor vendría a ser B y la hipotenusa vendría a ser A. Y ahí está la ecuación: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y lo primero que hice fue dibujar un cuadrado pequeño adentro de un cuadrado grande, y ahí podemos observar que se forman 4 triángulos rectángulos. No sé si lo pueden apreciar. Se demuestra el teorema de Pitágoras con las áreas de las figuras que se forman. Para calcular el área de cualquier triángulo rectángulo, la forma es cateto por cateto dividido 2, porque un cateto es la altura y el otro vendría a ser la base. A sería B por C sobre 2, y B vendría a ser el cateto mayor y C es el menor, que vendría a representar la altura, y el otro vendría a representar la base. Para calcular el área del cuadrado grande simplemente vamos a tener que hacer área es igual a B más C al cuadrado, todo eso en paréntesis. Y para calcular el área del cuadrado pequeño es igual a A al cuadrado. El área del cuadrado grande va a ser igual al área del cuadrado pequeño más 4 veces el área de los triángulos rectángulos que podían apreciar ahí en la figura. O sea que el área del cuadrado grande vendría a ser el área del cuadrado pequeño más 4 veces el área de los triángulos rectángulos, como bien había mencionado antes. Lo calcularíamos con todas las fórmulas de las áreas. En vez de el área del cuadrado, el cuadrado grande vendría a ser B más C al cuadrado es igual a A al cuadrado en lugar del área del cuadrado pequeño, más 4B por C sobre 2. Para calcular hay que desarrollar el cuadrado del binomio. Así que nos quedaría B al cuadrado más 2BC más C al cuadrado es igual a al cuadrado más 2BC. Y cancelamos BC para simplificar y nos quedaría B al cuadrado más C al cuadrado es igual a al cuadrado. Nos queda exactamente lo mismo que teníamos en el comienzo, y por tanto se cumple el teorema de Pitágoras para este ejemplo. Bueno, ahora voy a explicar el teorema de Pitágoras fuera de lo que vendría a ser la matemática. La voy a explicar en física y va a estar relacionada con un ejercicio de física que yo hice hace un par de semanas en un escrito de física, y donde el teorema de Pitágoras se veía involucrado. En este ejemplo de física podemos observar que, siendo las fuerzas ortogonales entre sí, la fuerza resultante es la diagonal del rectángulo que se forma entre ellas. Se considera el triángulo rectángulo cuyos catetos tienen las medidas de las fuerzas F1 y F2, como pueden apreciar, aplicando el teorema de Pitágoras en la fuerza resultante
la fuerza resultante en este caso vendría a ser la hipotenusa. Y podrían... Acá está la ecuación de Pitágoras y el despeje que se realiza para poder hallar el valor de la fuerza resultante en este caso. Para concluir, con el teorema de Pitágoras puedo calcular la media de un lado del triángulo conociendo los otros dos, y también puedo decidir si, conociendo las medidas de los lados de un triángulo, si es rectángulo o no. Por ejemplo, si un triángulo mide 6, 8 y 10 centímetros, quedaría 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, lo que quedaría 36 más 64 sería igual a 100. Y entonces podemos concluir que es un triángulo rectángulo. Para la autoevaluación quería darle gracias al profesor por esta propuesta para la prueba. Considero yo que sí fue difícil, porque es una prueba obviamente, pero no tan difícil como podría haber sido un escrito o algún otro tipo de evaluación a comparación con este. Me parece que ahí la propuesta está muy acertada. Y para autoevaluarme a mí, creo que busqué bastante información. También a la hora de hablar sobre la información, creo que hubieron muchos bloopers. Podría hacer un video de 15 minutos. La edición también fue muy complicado porque para editar este video creo que me llevaron 2 horas o por ahí y no fue fácil, pero también la búsqueda de información, ya comentaré más adelante dónde saqué la información y qué videos de YouTube también me sirvieron para completar este trabajo. Y nada, darle las gracias al profesor por la propuesta de trabajo y nada más. Para finalizar el video me gustaría agregar las referencias bibliográficas. En este caso, Matemática 3 Santillana, Matemática 3 Grupo Botada y el canal de YouTube de Susi Profe. Muchas gracias por ver.